Solo tú eres alto, solo tú eres grande, solo tú eres santo. Nuestro Dios es santo. Les saludamos desde la ciudad de Tijuana, Baja California, México, la Iglesia Sublime Gracia. Hace una semana le dimos continuidad, hace 2 semanas empezamos una enseñanza que tiene que ver con 7 demandas o 7 peticiones, los podemos llamar peticiones, demandas, exhortaciones que el Señor hace a su iglesia en términos generales, a su iglesia universal. Y esto lo vemos en el mensaje que Dios le da a las 7 iglesias de Asia. En ese mensaje a las 7 iglesias de Asia, Dios establece 7 exhortaciones que, si bien en su origen corresponden a cada una de las 7 iglesias de Asia de aquella época, también corresponden a la iglesia universal de todos los tiempos. Y bueno, hemos visto la primera demanda que hace el Señor es que volvamos al primer amor, que nos mantengamos en el primer amor, que no dejemos el primer amor. A ver, quienes están en el primer amor, manténganse en el primer amor. Pero quienes han dejado el primer amor, como lo dice Apocalipsis, vuelvan al gozo del primer amor. Ahora, la segunda demanda que Dios hace, la segunda exhortación que Dios hace, la primera la hizo a la iglesia de Efeso, la segunda la hace a la iglesia de Esmirna, y la exhortación que hace a la iglesia de Esmirna es a perseverar en el Señor, perseverar en su senda, perseverar en su camino, no dejar la senda del Señor. Sé fiel hasta la muerte, dice el Señor. Nuestra senda es una senda que en esta tierra puede presentar y reportar muchas dificultades y conflictos, problemas, pero en el Señor nos da la victoria y en la eternidad solamente disfrutaremos de su gloria. La tercera demanda o tercera exhortación que hace el Señor a la iglesia de Pérgamo, la segunda la hace a la iglesia de Esmirna. A la iglesia de Pérgamo le dice que no tolere el pecado ni el engaño. Quiero ir también anunciando algo muy importante. En el mensaje a la primera iglesia, que es la iglesia de Efeso, el Señor pone a Efeso en una exhortación que la debe llevar a su posición correcta. ¿Cuál es la posición correcta de Efeso? El primer amor. ¿Cuál es la posición correcta para nosotros? El primer amor. En la demanda que Dios hace a Esmirna, Dios está estableciendo que hay una prueba y que esa prueba nos lleva a ser perseverantes, ser fieles. En la tercera demanda a la iglesia de Pérgamo nos dice que no toleremos el pecado ni el engaño, y esto nos lleva a protección. El Señor quiere que caminemos en la protección de su gracia. Pero después, en la cuarta demanda o la cuarta exhortación que el Señor la hace a la iglesia de Tiatira, y esta exhortación le va a llevar a paz y reposo. Pero esta paz y este reposo vienen de la exhortación, discernimiento espiritual. Cuán importante es que nosotros como iglesia nos mantengamos en un auténtico discernimiento espiritual. Y vemos que la iglesia de Tiatira caminaba en caridad o en amor ágape, en fe, en paciencia. Y Dios le está demandando que tenga el discernimiento correcto para no caer en las garras de un lobo rapaz. La quinta demanda, que va a llevarnos a tener una posición de poder o a experimentar el poder de Dios, la iglesia de Sardis es demandada a no descuidar la vida espiritual. Es evidente que en una vida espiritual tú tienes el poder de Dios. Muy bien, nos faltan 2 demandas, 2 exhortaciones. Vamos a verlas el día de hoy con la ayuda del Señor. Y la sexta demanda, que tiene que ver con el propósito divino, es la exhortación a la iglesia de Filadelfia.
Filadelfia significa amor, amor del alma, amor que fluye del corazón del alma. Filadelfia, fileos, filei. Y vamos a ver en Apocalipsis, en el capítulo 3, en el verso 8, en qué consiste la exhortación del Señor Jesucristo a la iglesia de Filadelfia. Le dice: yo conozco tus obras. He aquí, he dado una puerta abierta delante de ti, la cual ninguno puede cerrar, porque tienes un poco de potencia, de poder, de fuerza, poco. Hay poco poder, hay poca fuerza, hay poca potencia. Pero has guardado mi palabra, y has guardado mi palabra, y no has negado mi nombre. Y aquí el Señor Jesucristo está anunciando que la iglesia de Filadelfia se mueve con poco poder, con poca potencia. Les mencioné en la primera reunión hace 2 semanas que el mensaje que el Señor le da a la iglesia de Esmirna y el mensaje que Dios le da a la iglesia de Filadelfia no reportan error de conducta, no reportan palabras de reproche. Ninguna de estas 2 iglesias. La primera, Tiatira, vamos a corroborarlo porque se me olvida a veces el nombre. La primera, que es Esmirna, la iglesia de Esmirna, sufre persecución. No hay reproche para esta iglesia. La iglesia de Efeso tiene el reproche de haber dejado el primer amor. Las iglesias de Pérgamo y Tiatira tienen un reproche severo, unas por manejarse en doctrinas de error y otras por dejar que el pecado entre y haga estragos en la iglesia. La iglesia de Sardis también tiene reproche, pero la iglesia de Filadelfia no tiene reproche, al igual que Esmirna. Sin embargo, la iglesia de Filadelfia se ha movido con poca fuerza, con poco poder. La Escritura nos muestra en el Nuevo Testamento 7 diferentes palabras para poder, para tomar autoridad, dominio, para movernos en poder. Una de esas palabras la vemos en Hechos 1:8, donde el Señor anuncia: recibiréis virtud. Esa palabra virtud es poder y en el texto original es dinamis. Dinamis, raíz de dinamita. Y es interesante advertir y encontrar que dinamis tiene que ver con una provisión de poder de lo alto. Poder que viene de Dios, poder del Espíritu Santo. Y la iglesia de Filadelfia no está del todo fortalecida. Evidentemente el Señor está diciendo que tiene un poco de fuerza. Y cuando hablamos de que la iglesia de Filadelfia se fortalezca, estamos hablando de que es una iglesia que debe fortalecerse en Cristo, no en sí misma como iglesia local, o no en sí misma como el concepto de iglesias que contemporizaron en la época histórica que les correspondió, no en el concepto de iglesias locales de hoy en día que están pasando por esta estructura, por esta forma de ser, una iglesia que tiene obras, las obras que Dios le ha programado y que las ha caminado, que ve cuando la puerta se abre y entra, y así esta fortaleza no es una fortaleza propia, no es una fortaleza humana, no es la fuerza, no es el poder humanos. El Señor anhela que nosotros nos fortalezcamos en Cristo. Que nuestra fuerza, que nuestra potencia, que el poder en el que nos movemos sea el poder de Dios y no las capacidades o habilidades nuestras. Ahí en el primer libro de Samuel, en el capítulo 30, en el verso 6, dice la Escritura que David se esforzó en Jehová. Es interesante la historia, ahí en el primer libro de Samuel, capítulo 30, en el verso 6. La historia que precede es esta.
Samuel con su ejército estaba a las órdenes del rey Aquís, el rey filisteo, quien había salido a hacer la guerra contra Israel, contra Saúl, obviamente contra Israel. David había recibido la ciudad de Siclag por parte del rey Aquís. Y ahí estaban las familias, tanto de David como de sus valientes, como de su ejército. Cuando ellos van a la guerra con el rey Aquís, los príncipes filisteos ven a David con su ejército y le dicen al rey Aquís: ¿por qué viene este hombre con nosotros? De él se decía en corros, en danzas, que Saúl mató a sus 1000, pero David mató a sus 10,000. Es más, está el antecedente: David mató a Goliat, el gran guerrero que teníamos nosotros para vencer las batallas precisamente filisteas. Él no debe ir con nosotros, dijeron aquellos príncipes al rey Aquís, porque si él va con nosotros, qué mejor manera de reconciliarse con su amo Saúl que volteándose contra nosotros, para derrotarnos. Entonces el rey Aquís le dice a David: bueno, yo sé que tu corazón es bueno hacia mí, pero los príncipes no quieren que vayas, así que regrésate a Siclag. No puedes ir con nosotros a la guerra. Y cuando David regresa junto con sus valientes a Siclag, se encuentra que Siclag había sido tomada por un ejército déjenme ver, aquí dice Amalek. Amalek había invadido Siclag. Amalek no fue destruido por Saúl, y aquí está la obra de Amalek haciendo estragos en Siclag. Muchos siglos después, una amalecita de nombre Amán quiso destruir a toda la nación de Israel dentro de todo el imperio medo-persa, por no haber matado a todo Amalek, incluido Agag, el rey de Amalek. No lo hizo Saúl. Agag todavía engendró a el antecesor de Amán. Paréntesis solamente, ustedes deben saber que Amalek es nuestra carne. Y Amalek, que es nuestra carne, va a golpearnos en nuestras debilidades. La carne va a irse por aquello donde el alma es débil. Regresando pues, Amalek tomó Siclag, tomó bagaje, tomó a las mujeres, a los niños que estaban ahí en Siclag, no les mató, tomó todo lo que había de alimentos, animales, y se los llevó a Amalek. Cuando David con sus valientes regresa a Siclag, dice la escritura que todos querían apedrear a David. Voy a leer ahí en el capítulo 30, verso 3. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que la ciudad estaba quemada a fuego, y sus mujeres y sus hijos e hijas llevadas cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. En el verso 6 dice: y David fue muy angustiado, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, porque todo el pueblo estaba con ánimo amargo, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Ahora vean esto: pero David se esforzó en Jehová su Dios. David se esforzó en Jehová su Dios. Y yo no lo puedo explicar de una manera práctica. Lo único que puedo pensar en la manera en que está dicho esto es que David tuvo una convicción plena de que Dios tenía control de todas las cosas, y David se tomó de Dios para que Dios tomara control de todo. Primeramente, a fin de no ser apedreado David, y seguidamente a fin de caminar todavía después de las jornadas que tenían de regresar del ejército de Aquís, caminar hacia donde pudieran estar sus
parientes, sus esposas, los hijos. Y lo que sucede es que llegan hasta el torrente de Besor. Y en el torrente de Besor, él va a esforzarse por cruzar el torrente junto con otros valientes. En el verso 8 dice, David consultó a Jehová diciendo, ¿seguiré esta tropa? ¿Podré la alcanzar? Y el Señor le dijo, síguela, que de cierto la alcanzarás, y sin falta librarás la presa. Partióse pues David, él y los suyos, estoy en el verso 9, primer libro de Samuel capítulo 30, verso 9, dice, partióse pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y vinieron hasta el torrente de Besor. Esto lo entiendo como una cascada, pero al mismo tiempo un lugar de aguas turbias, un lugar de aguas fuertes que no se puede cruzar de manera sencilla. Y vinieron, dice, hacia el torrente de Besor, en el verso 9, y en la parte final dice, donde se quedaron algunos. No todos pudieron cruzar el torrente. Eran 600 hombres con David, solamente 400 cruzaron, 200 se quedaron atrás. Pero la clave, el punto de partida es, David se esforzó en Jehová. David tomó fuerza. Esta expresión debemos entenderla en el sentido de tomar fuerza en el Señor. Y esta fuerza, esta fortaleza les llevó más allá del torrente de Besor, porque la palabra cansados del alcance significa que más allá del cansancio físico, ellos todavía siguieron. Y estando fatigados físicamente, estando casi muertos físicamente, ellos toman por sorpresa a los amalecitas y los deshacen. Y por ahí huyen unos 400 mancebos en camellos, pero todos a los que quedan en sus manos les dan muerte. Los que huyen no se defienden. Y lo importante, cada uno recupera a su familia y a las familias de los 200 que se quedaron antes del torrente y toman mucho despojo. Bestias, animales, granos, de todo tipo de despojo tomaron, joyas, en fin. Pero la clave está en que David se esforzó en Jehová. Muchas veces vas a estar fatigado, muchas veces vas a estar en una circunstancia en la que puedas decir, la verdad, Señor, no puedo levantarme. Esfuérzate en el Señor y el Señor te fortalecerá para que te levantes y hagas. El canto, basado en un texto bíblico, dice, nos levantaremos para bendecirte. Nos levantaremos para tributarte. Tú mereces la gloria y majestad, dice el canto. Y cuando nosotros nos levantamos para estar firmes en alabanza y en adoración al Señor, el Señor te va a dar la victoria. El Señor va a estar contigo, entregando a tus enemigos en tus manos. Y cuando tú te esfuerzas en el Señor, tú vas y echas las redes y sacas abundancia de pesca. Tú vas y haces la cosecha en aquel terreno que ha sido cultivado por otros. La siega está lista, la cosecha está lista. Dios quiere que vayamos y cosechemos. En el Salmo 42, versos 5 y 11, Salmo 42, aleluya, verso 5. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te conturbas dentro de mí? Espera a Dios, porque aún le tengo de alabar por las saludes de su presencia. Verso 11, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te conturbas en mí? Espera a Dios, porque aún le tengo de alabar. Es Él
salvamento delante de mí y el Dios mío. Aleluya. En el Salmo 43:5, la misma oración. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te conturbas en mí? Espera a Dios, porque aún le tengo de alabar. Es el salvamento delante de mí y el Dios mío. Esperar en el Señor es esforzarse en Él. Y el profeta Isaías lo va a decir de manera muy puntual. Los mancebos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean, pero los que esperan a Jehová. En Isaías 40, versos 30 y 31, los mancebos se fatigan y se cansan, los mozos flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. El Señor quiere que esperes en Él, que esperes de manera plena, total, completa, que confíes en Él en una manera que sea tan sobrenatural que la fuerza no vendrá de ti, vendrá del Señor. El Señor te dará la fortaleza total para enfrentar la adversidad, para enfrentar el conflicto. Filadelfia no tenía conflicto, la iglesia de Filadelfia no estaba en situaciones conflictivas. Sin embargo, tomados estos textos, nosotros encontramos que debemos enfrentar las situaciones adversas esforzándonos en el Señor, esforzándonos en Jehová. En el Salmo 56, verso 3 y 4. En el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado. No temeré lo que la carne me hiciere. No debe haber temor si nuestra esperanza es Cristo. No debe haber temor. Nuestra esperanza es el Señor. En el verso 11, Salmo 56, verso 11. En Dios he confiado. No temeré lo que me hará el hombre. Y cuán importante que leas el Salmo 37 en cuanto al corazón que está esperando en el Señor, un corazón que espera. 7 principios de esperanza en el Salmo 37, pero quiero que veas en el Hechos capítulo 7. Hechos capítulo 7, en el verso 55. Pero Esteban, estando lleno de Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y Esteban dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces, dando grandes voces, se taparon sus oídos y arremetieron unánimes contra él. Y echándolo fuera de la ciudad, le apedreaban. Y los testigos pusieron sus vestidos a los pies de un mancebo que se llamaba Saulo. Y apedrearon a Esteban, invocando él y diciendo, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Esteban fue esforzado en el Señor. Se esforzó en Cristo. Uno de los detalles que encontramos en cuanto a este tipo de experiencias es que la fortaleza nos la da el Señor para enfrentar estos retos tan difíciles. Esteban entregó su vida por causa de Cristo, pero él estaba siendo fortalecido por Cristo mismo. El Señor Jesucristo lo estaba sustentando en ese momento de adversidad. El apóstol Pablo en 2 de Timoteo capítulo 4, 2 de Timoteo capítulo 4, verso 5 en adelante. Pero tú vela, está escribiéndole a su hijo espiritual Timoteo, tú vela en todo,
soporta las aflicciones, haz la obra de evangelista, cumple tu ministerio. Verso 6, porque yo ya estoy para ser ofrecido y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Pablo se esforzaba en Cristo. Pablo sabía que en breve iba a ser decapitado. Él apeló la causa que se originó en Jerusalén y que fue puesta en dos, permítame, debo utilizar las palabras adecuadas, a veces las tengo en la memoria, a veces no. El procónsul, vamos a ver, era procónsul lo que era. Ajá. El tribuno que lo detuvo en Jerusalén lo mandó a Cesarea ante el gobernador Félix. Este Félix encontró que no había causa alguna para enjuiciar a Pablo y sin embargo lo retenía porque esperaba tener dinero, una manera corrupta para dejarlo libre, aunque Pablo no tenía culpa alguna. Pablo se defiende y Félix es relevado del cargo de gobernador en Cesarea y en su lugar viene Porcio Festo. Y Félix, para congraciarse con los judíos, retiene a Pablo en la cárcel. Porcio Festo trae la causa, se sienta en el tribunal para juzgar, y cuando Porcio Festo sabe que no hay razón de enjuiciar a Pablo, pero cuando le interroga le dice, ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado? Pablo le dice, no tengo por qué ir a Jerusalén, estoy ante la justicia romana. Por tanto, presento mi apelación para que César Augusto, en este caso Nerón, juzgue mi causa. Y el problema es que Nerón vio a todos los cristianos como enemigos para matarles, para asesinarles. Cuando la causa llega ante Nerón, estando Pablo obviamente ya en Roma después de muchas peripecias, Pablo sabe que va a ser ejecutado por órdenes de Nerón. Pero él está diciendo, he acabado la carrera, he guardado la fe. Dicho en otras palabras, me he esforzado en Cristo. He caminado en la manera en que el Señor me llamó. Aquel que era un perseguidor de la iglesia se convirtió en un perseguido de los enemigos de la iglesia. Saulo de Tarso, cuyo nombre es transformado en Pablo. Pablo significa pequeño, pequeño. Saulo es una declinación de Saúl, y Saúl significa noble, encumbrado. Tuvo que ser transformado Saulo de Tarso en Pablo el pequeño, siervo del gran, glorioso, alto y altísimo Dios nuestro. Pablo supo esforzarse en el Señor. Dios quiere que nos esforcemos en el Señor en todo tipo de circunstancia para poder enfrentar los retos que tenemos todos los días, cada día. La séptima demanda, la séptima exhortación que hace el Señor nos lleva a experimentar la preeminencia de la gracia. Si lo quieren ver así, cada exhortación la primera exhortación nos lleva a la posición correcta de gracia. La segunda exhortación nos lleva a la prueba y demostración de que estamos en la gracia. La tercera demanda o exhortación del Señor hacia nosotros nos lleva a tener la protección de su gracia.
Y la cuarta exhortación nos lleva a experimentar la paz de su gracia. La quinta exhortación del Señor hacia nosotros nos lleva a experimentar el poder de su gracia. Y esta sexta exhortación del Señor nos lleva a vivir el propósito de la gracia divina. La séptima exhortación del Señor nos lleva a experimentar la preeminencia y supremacía de la gracia divina. Veamos qué dice el Señor en su mensaje a la iglesia de Laodicea. Laodicea, una iglesia que no caminaba rectamente, y hoy en día, en estos tiempos en los que se anticipa que Cristo viene más pronto de lo que imagina todo creyente, mucho más pronto de lo que imaginamos, Cristo está por venir ya. La iglesia de Laodicea es manifiesta en su manera de ser. Le dice el Señor a la iglesia de Laodicea, Apocalipsis 3:14, escribe al ángel de la iglesia en Laodicea. He aquí dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, Cristo. Cristo dice a la iglesia de Laodicea, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Dios nos guarde de ser tibios. Ojalá fueses frío o caliente, pero porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Verso 17. Porque tú dices, yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa. Es lo que dice la iglesia de Laodicea, el pastor de la iglesia de Laodicea, el líder, el que está al frente. Pero el Señor, ¿qué dice de la iglesia de Laodicea? ¿Qué dice del líder? Dice, en verso 17, la tercera línea al final, y no conoces que tú eres un cuitado. La palabra cuitado es miserable. Y agrega, y miserable, o sea, doblemente miserable, y pobre, y ciego, y desnudo. Verso 18, yo te amonesto que de mí compres oro afinado en fuego, para que seas hecho rico, y seas vestido de vestiduras blancas, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Unge tus ojos con colirio para que veas. En el verso 19, la última línea, la última palabra es arrepiéntete. En estos tiempos hay quienes hacen la obra de Dios a las maneras humanas y no a las maneras de Dios. Dios está demandando que se arrepientan. Dios está demandando y está poniendo primeramente en evidencia la ceguera espiritual en la que se encuentran muchos en este tiempo específico. Hoy, miércoles, no sé si es 20 de abril, miércoles 20 de abril de 2022, hay iglesias que se están moviendo en ceguera espiritual, en pobreza espiritual, que están desnudos ante el Señor por causa del pecado, por no caminar en obediencia correctamente. El domingo pasado, en razón de una enseñanza distinta, yo hacía esta alegoría. Tú vas a un restaurante y pides pollo y te traen frijoles. Y entonces tú dices, oye, pedí pollo. Y te dicen los meseros, lo que tenemos, y es muy rico, por cierto, mucho mejor que el sabor del pollo, mucho mejor que el sabor del guiso de pollo, son estos frijoles. ¿Tú pagarías por ese servicio? Yo creo que te saldrías más que indignado, ¿verdad? ¿Cómo es nuestro servicio al Señor? Le ofrecemos
frijoles en lugar de pollo. El Señor nos dice cómo hacer un culto. El Señor nos dice cómo adorarle. El Señor nos dice cómo buscar su rostro. El Señor nos dice que saquemos tradiciones fuera, las echemos fuera de la iglesia. El Señor nos dice muchos consejos en su palabra, pero nosotros decimos, no, yo creo que así podemos agradar al Señor. Al fin el Señor ve nuestro corazón, sí, ve que el corazón puede estar en desobediencia. Dice aquí, eres miserable, 2 veces miserable, doblemente miserable. Dice, pobre, ciego y desnudo. Parece que esto tiene que ver con las 4 expresiones de la gloria de Dios. Y lo que el Señor nos invita a nosotros como cristianos en este tiempo en que vivimos, en esta crisis en que la Babilonia está penetrando las iglesias locales, en este tiempo en el que el ecumenismo está tomando fuerza, en este tiempo en el que el advenimiento de la bestia está por presentarse ya, en este tiempo en el cual debiéramos estar, como dice el Señor a los israelitas en Éxodo, el vestido ceñido, el bordón en la mano, el calzado en los pies, y todos listos para caminar toda la senda, la senda de los vencedores. Otros están durmiendo. El sueño es delicioso y están durmiendo y no están velando. Entonces él dice, yo te aconsejo, yo te amonesto, verso 18, que de mí compres oro afinado en fuego para que seas hecho rico, y que seas vestido de vestiduras blancas para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Sé pues celoso y arrepiéntete. 4 diferentes amonestaciones, porque el Señor reprende y castiga a todos los que ama. Y nosotros podemos ver en Eclesiastés 9:8 que el proverbio de Eclesiastés 9:8, el proverbio es una exhortación también. Dice, en todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. ¿Y cómo podemos mantener nuestros vestidos blancos? Ya fueron emblanquecidos en la sangre del Cordero, en la sangre de Cristo. Van a ser emblanquecidos en la misma manera en que nosotros venimos a buscar santificación, en arrepentimiento de obras muertas, pidiendo perdón al Señor por nuestros pecados, por nuestras faltas. Todos los días nosotros estamos en continuas tentaciones y algunas de ellas nos llevan a pecar. Y es importante que nosotros pongamos a cuentas nuestro corazón delante del Señor en arrepentimiento. La doctrina de arrepentimiento de obras muertas es una doctrina que se debe predicar en las iglesias locales continuamente. Cuando Dios le habla a Adán y le dice, ¿dónde estás? Y Adán dice, me escondí porque estaba desnudo. Ahí está el pecado desnuda. El pecado desnuda. Y nosotros debemos cubrir nuestra desnudez con la piel del Cordero Santo que fue sacrificado por nosotros, el que está bautizado dentro de Cristo está vestido, pero también las vestiduras. Ahorita vamos a hacer un repaso por las vestiduras sacerdotales que debemos tener, que deben ser vestiduras dignas, completamente dignas. El Señor nos está amonestando que compremos oro afinado. La gloria del Señor está a nuestra disposición. ¿Y saben qué dice el profeta Isaías? A todos los sedientos, venid y comprad sin dinero. La gloria del Señor está a nuestra disposición por su gracia, sin dinero. Y además no hay manera de tener tasado el precio de la gloria de Dios. Por tanto, la gloria de Dios es venida a nosotros por su gracia preciosa. Veamos pues cómo cubrir la desnudez en Colosenses, en el capítulo 3. ¿Cómo vamos a cubrir nuestra desnudez del pecado, de la maldad? En Romanos va a decir el Señor que cubramos, que nos vistamos de Cristo, así lo dice,
que nos vistamos de Cristo, pero ya estamos en el Espíritu, ya estamos vestidos de Cristo. En el alma debemos vestir nuestra alma de Cristo. Y aquí hay aquí en Colosenses 3 hay 6 vestiduras que guardan la desnudez de nuestra alma. Y dice en Colosenses capítulo 3, verso 2, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañas de misericordia. Podemos vestir la desnudez de nuestro cuerpo, de nuestra alma, con entrañas de misericordia, amor en acción. Y te doy un ejemplo muy práctico. ¿Alguien te ofendió? Perdónalo, eso es misericordia. Aunque no te pida perdón, tú perdónalo. Y eso es un ejercicio de misericordia. Empiezas a ponerte vestidos agradables a los ojos de Dios, entrañas de misericordia. Benignidad. ¿Qué tan benigno eres hacia tu prójimo, hacia la gente que te rodea? Benignidad, y dice, de humildad. ¿Qué tanto sirves a los demás como si fueran superiores a ti? Humildad. Mansedumbre. ¿Buscas lo que es tuyo o lo que es de Dios y de los demás? Gloria al Señor. Mansedumbre. Tolerancia. Tal vez otra revisión diga paciencia. Y en el verso 14, ya llevamos 5 vestidos que podemos poner en el alma. El verso 14, sobre todas estas cosas, vestidos de caridad. Número 6, amor ágape, amor que es de Dios, amor que es Dios mismo. Y para complementar, Efesios 6, de los versos 13 al 17, te muestra las vestiduras del guerrero. La vestidura o la armadura del guerrero, del cristiano. Todo eso debes vestir para cubrir la desnudez. Cuando nosotros vemos esto en Zacarías capítulo 3, en Zacarías 3 vemos la historia de el sumo sacerdote Josué. Josué estaba vestido de vestiduras viles, sucias, inmundas. Y a veces así andamos nosotros, y Dios quiere que quitemos la vileza, que quitemos la inmundicia, que quitemos el pecado. La sangre de Cristo nos lava y nos limpia de toda maldad, pero hay que vestir el alma con las vestiduras que acabamos de mencionar. Pero ahí en Zacarías capítulo 3, dice el verso 1, mostróme a Josué, el gran sacerdote, el sumo sacerdote, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satán estaba a su mano derecha para hacerle adversario. Y dijo Jehová a Satán, Jehová te reprenda, oh Satán. Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este tizón arrebatado del incendio? Y aquí está la gracia. Aquí está la gracia. Y Josué estaba vestido de vestimentas viles y estaba delante del ángel. Pero en lugar de recibir un reproche, Josué recibe una oportunidad de ser restaurado. Dios tiene disposición de gracia para restaurarte, pero tienes que venir en arrepentimiento. Es el mensaje de Apocalipsis. Arrepiéntete de donde has caído. O como lo dice Apocalipsis 3 en la parte final, en el verso 19. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y entonces Josué, el sumo sacerdote, regresando a Zacarías 3, es vestido de vestiduras de gala como sumo sacerdote. Es puesta una mitra sobre la cabeza de Josué. Es restaurado en el sacerdocio. Gloria sea al Señor. Nosotros somos sacerdotes, no a la manera del sacerdocio levítico, sino a la manera del sacerdocio según el orden de Melquisedec, y Dios quiere que tengamos vestiduras dignas. Así que ahí está la vestidura para nuestra alma, a fin de no estar desnudos delante de Dios. Pero dice que compremos oro afinado y que tengamos vestiduras blancas, ¿sí?, para cubrir la vergüenza de nuestra desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Y vamos a ver en el Salmo 92, versos 10 y 11. Vean cómo dice el salmista
pero tú ensalzarás mi cuerno como el de unicornio. Seré ungido con aceite fresco, y mirarán mis ojos sobre mis enemigos, y oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí. Y la unción, además de pudrir el yugo, abre nuestros ojos. La unción es un colirio que abre nuestros ojos para ver al Señor y para ver por dónde están los golpes del enemigo. En Romanos 13:14, Romanos capítulo 13, verso 14. Mas vestíos del Señor Jesucristo y no hagáis caso de la carne en sus deseos. Bueno, aquí ya este texto lo había yo citado, no les di el texto en capítulo y número. Aquí está, que nos vistamos del Señor Jesucristo, pero entendamos, este texto de Romanos se refiere a nuestra alma, porque nuestro espíritu ya está vestido de Cristo. Eso lo dice Gálatas 3:27, el que ha sido bautizado dentro de Cristo está vestido. Y aquí en Romanos 13:14 está hablando que nuestra alma sea vestida de Cristo. Les he dado ya algunos textos que nos hablan de cómo vestirnos. Regresando a Colosenses capítulo 3, verso 10. Y revestidos del nuevo hombre, el cual por el conocimiento es renovado conforme a la imagen del que lo creó. Ya hemos visto que debemos ser vestidos de acuerdo al verso 12, de entrañas de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de tolerancia o paciencia. Y en el verso 14, de caridad, de amor ágape. Y finalmente en Efesios 6:11, vestíos de toda la armadura de Dios. Eso nos permite tener dignidad delante del Señor en los momentos críticos. Hemos entonces aprendido que estas 7 exhortaciones del Señor Jesucristo van a desarrollar hacia nosotros bendiciones más allá de la expectativa del corazón, porque cuando le dice a la iglesia de Efeso, has dejado tu primer amor, la exhortación es mantente en el primer amor. Y todos los que están en el primer amor, manténganse en el primer amor. Y los que han salido del primer amor, vuelvan al gozo, a la alegría del primer amor, porque esto te da tu posición de gracia. Posición de gracia. El primer amor no debe diluirse. Pero en la segunda exhortación, donde le dice a la iglesia de Esmirna que sea perseverante, entonces esto nos lleva a la prueba de la gracia. Y en el mensaje a la iglesia de Pérgamo, no tolerar el pecado ni el engaño, nos habla de la protección de la gracia. El mensaje, la exhortación que Dios le hace a la iglesia de Tiatira, que tenga discernimiento espiritual, ya que tiene los fundamentos de amor, fe y paciencia o esperanza. Aunque en el texto dice paciencia, es sinónimo de esperanza. Este mensaje a Tiatira, en cuanto a tener discernimiento espiritual, le va a dar paz. La paz de la gracia del Señor. En tanto que la iglesia de Sardis está exhortada a no descuidar la vida espiritual, porque la vida espiritual le va a llevar a experimentar el poder de la gracia. Finalmente, todavía nos faltan 2. En la exhortación que Dios le hace a la iglesia de Filadelfia, que se fortalezca en Cristo, que tome fortaleza, que se haga fuerte en Cristo, como David se esforzó en Jehová. Y esto nos lleva al propósito de la gracia divina para nosotros. Finalmente, en la séptima exhortación que el Señor le hace esta vez a la iglesia de la Odisea, de comprar oro, que nos habla de la gloria del Señor.
vestir vestiduras blancas, las cuales ya mencioné en un sentido completamente espiritual para el alma, y ungir los ojos con colirio, de tener visión, nos habla de la preeminencia o supremacía de la gracia de Dios. Ahora, antes de concluir la transmisión de hoy, quiero comentar lo que un hermano en Cristo me hizo notar. Y tiene mucho sentido. La semana pasada yo critiqué a aquellos que dejan la iglesia y este hermano me habló y me dijo, hermano, tome en cuenta a los ancianos. Hay ancianos que no se pueden trasladar a la iglesia y la iglesia debería tener un ministerio para ver por los ancianos. Y hay gente no solo anciana, hay gente que está inválida y que si no le llevan los parientes, no van a la iglesia. De ellos yo no estaba hablando y tiene razón este hermano cuando me dijo eso. Cuánta importancia debe uno darle a aquellos que están en condiciones de no poderse trasladar a la reunión de santos porque tienen una enfermedad, porque están inválidos, porque son ancianos ya. Y cuánto anhelan ellos estar en la reunión de santos y no pueden ir. Entonces la iglesia, cada iglesia local debe ver quiénes están en esas condiciones y procurar que alguien vaya y les traiga a la iglesia. Y si no hubiera eso, que el pastor haga una visitación, de eso se trata el ministerio pastoral, que el pastor haga una visitación continua, permanente a aquellos que no pueden asistir y que les ministre palabra y que hagan su culto. Yo creo que eso es correcto. Ir y ver por aquellos que sí quieren estar en la iglesia, pero no pueden estar en la iglesia. Mi crítica la semana pasada, el miércoles pasado, fue por aquellos que pudiendo ir a la iglesia, no lo hacen de manera deliberada. De manera deliberada deciden no ir a la iglesia. Pero sí hay que tener cuidado de los ancianos, de los que no pueden desplazarse por sí mismos. Conozco un hermano que da pasitos de 5 centímetros. Está, digamos, dañado en su cuerpo, en la parte psicomotriz y aún en el habla, pero tiene un anhelo muy fuerte de estar en la iglesia y solo cuando, hoy por pandemia no se hace, él no va, pero yo lo conocí en una iglesia local y solo cuando los familiares le llevaban, él asistía a la iglesia y estaba ahí palmeando y estaba ahí orando y procurando alabar al Señor. Ese tipo de corazones son muy preciosos. Bueno, reitero, hemos visto 7 exhortaciones del Señor, un último repaso y me despido. Mantenerse en el primer amor. Esto nos lleva a tener la posición correcta de gracia. Ser fiel hasta la muerte, esto es perseverancia y esto nos lleva a experimentar la prueba de la gracia de Dios. No tolerar el pecado ni el engaño, esto nos lleva a tener la protección de la gracia divina. Número 4, tener discernimiento espiritual, ya que estamos fundamentados en amor, fe y esperanza. Tener discernimiento espiritual, y esto nos lleva a experimentar la paz de la gracia de Dios. Número 5, no descuidar la vida espiritual, esto nos lleva a experimentar el poder de la gracia divina. Número 6, fortalecernos en Cristo, esto nos lleva a experimentar el propósito glorioso de la gracia de Dios. Y finalmente, comprar oro, vestirnos de vestiduras blancas, ungir los ojos con colirio para poder ver, y esto nos lleva a experimentar la preeminencia y supremacía de la gracia divina. El Señor les bendiga. La próxima semana veremos un tema nuevo, un tema diferente. El Señor sea con ustedes.